Oh, hola John, ¿qué tal? Hola Diego, Giancarlo, buenos días con todos. Hola Mía, buen día. A ver chicos, vamos a ver el tema de cinemática, la primera parte. ¿Ya? Un tema bonito, interesante. Antes de ir a ver los problemas, vamos a recordar rapidito algunos aspectos importantes, ¿está bien? Y luego ya nos metemos de lleno al desarrollo del material. El primero es un ejemplo básico, simplemente para recordar las propiedades y algunos aspectos teóricos importantes. Acá tenemos un movimiento aleatorio. En la primera parte cinemática se analiza cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de movimiento. Ya luego movimientos particulares como MRV, MRV, caída libre y todo eso. Entonces acá tenemos, mira, un punto A, la trayectoria que describe, estoy asumiendo una trayectoria donde los dos recorridos forman un ángulo recto, 90 grados. Voy a asumir que esta es la posición inicial y este de acá es la posición final. Eso es importante. Perdón de inicio y de la. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos hablan primero del desplazamiento. Primero recordar que el desplazamiento es un vector. ¿Está bien? El desplazamiento es un vector y el desplazamiento solo depende del inicio y del final de un movimiento. Nada más. El desplazamiento, no vayan a olvidarlo, depende solo del inicio y del final, más no de la trayectoria. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento, la forma algebraica o de suma sobre esto es fácil. La forma gráfica es la unión del inicio con el final. Si uno la parte inicial con el final, este de acá sería el vector de desplazamiento. Este es el vector de desplazamiento. ¿Está bien? ¿Y cómo se puede calcular de forma gráfica? Muy sencillo. A partir del origen, ¿sí? A partir del origen voy a ver hacia dónde se mueve. Y tenemos las opciones clásicas, derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este vector, hablando solo de derecha o izquierda, se está moviendo hacia la izquierda. ¿Cuánto se desplaza hacia la izquierda? Como 4. Ese es el valor. A la izquierda se desplaza como 4. Pero como es hacia la izquierda, se le agrega el menos i. ¿Está bien? Se le agrega el menos i. Nuevamente, ahora en la vertical, para ver si es arriba o hacia abajo. A partir del inicio, bajó. ¿Y cuánto baja? 3. Nuevamente, baja 3, pero ese es solo el valor. Como es un vector, debo indicar la dirección. Al ser hacia abajo, sería menos 3J. ¿Está bien? Por ahí me hablan también del módulo. El módulo, tú sabes que, bueno, eso es clásico, ¿no? Pitagorazo. Esto sería así. ¿Está bien? Esto sería así. Además, esa es la forma gráfica. Además, el desplazamiento es el cambio de posiciones. ¿Está bien? El desplazamiento es el cambio de posiciones. ¿Cuándo se usa esto? Cuando tengo la posición final e inicial. Es una diferencia sencilla y directa. Ahora, fíjate, por acá. Luego me habla de la trayectoria. La trayectoria son los puntos imaginarios por donde pasa el módulo. El móvil, el objeto, el cuerpo. ¿Está bien? La trayectoria podría ser, chicos, como, no sé, imagínate en la playa que estás ahí caminando, chateando, ¿no? Empiezas en un punto y empiezas a caminar, das 3 vueltas. Entonces, digamos, empiezas en un punto A y terminas en un punto B, así caminando en la playa. Cuando volteas, ¿sí? Esas huellitas que dejas vienen a ser la trayectoria. Agarras, te das 3 vueltas, vas, subes, bajas. Las huellitas que ves en la arena, esas serían la trayectoria. Digamos que es los puntos o la huellita imaginaria que dejas cuando te trasladas de un punto a otro. Esa es la trayectoria. Y luego me hablan de la distancia recorrida. La distancia recorrida es la medida de la trayectoria. ¿Está bien? La distancia recorrida es la medida de la trayectoria. A veces hay una duda muy frecuente
vamos a comentarla por si acaso, donde nos piden distancia y a veces los chicos dicen, profe, pero ¿a cuál se refiere? ¿A la distancia, o sea, del desplazamiento, o a la distancia de recorrido? Entonces, en agraria en ese aspecto no se hacen muchas bolitas, ¿sí? Las preguntas son directas, o sea, el enunciado me va a decir a qué se está refiriendo. No se necesita mucha teoría en ese aspecto. Por ejemplo, si me piden calcule la distancia entre los puntos A y B. Entonces, si me están pidiendo la distancia entre los puntos A y B, o sea, solo me están hablando del inicio y del final. Entonces, ¿a qué se refiere? Al módulo del desplazamiento. ¿Está bien? Módulo del desplazamiento. Pues ahí no podemos fallar en ese aspecto, ¿ya, chicos? En general, los problemas de física son sencillos. La mayoría son solo para reemplazar, así que no nos complicamos la vida aún. ¿Está bien? El módulo de desplazamiento. Y que en este caso sería, para el ejemplo, el módulo del desplazamiento, ya lo calculamos, son 5 metros. ¿Sí? Ese es un punto. El otro punto es, calcule así directo, ¿eh? Calcule la distancia recorrida. Si me piden la distancia recorrida, recuerda que la distancia recorrida es la medida de la trayectoria. Entonces viene a ser la suma de estos dos valores. Esto sería igual a 4 más 3. O sea, 7 metros. A ver, un comentario también aparte. Recuerden que la distancia recorrida siempre es mayor o igual al módulo de desplazamiento. ¿Sí? O sea, la distancia recorrida puede ser mayor o como mínimo igual al módulo del desplazamiento. Profe, ¿cuándo son iguales? En un MRU generalmente. ¿Sí? ¿Qué más? Allá. Velocidad media. La velocidad media, chicos, otro vector por ser velocidad, ¿qué cosa nos mide? La velocidad media nos mide el cambio de la posición respecto al tiempo, ¿sí? ¿Por qué el cambio de posición? Porque el desplazamiento es una diferencia de posiciones. Y a la diferencia se le conoce como, cambio de la posición respecto al tiempo. ¿Está bien? Razón de cambio. El desplazamiento ya lo tengo. Sería menos 4i más 3j, menos 3j. Y el tiempo, en estos casos te lo van a dar como dato, porque no se pueden aplicar aún propiedades. Voy a colocarle un segundo más, o 5 segundos. 5. Recuerda, el tiempo te lo tienen que dar como dato. Aún no podemos calcularlo, porque no hay propiedades al ser movimientos aleatorios. La velocidad media es 4i menos 3j, que es el d, sobre la variación de tiempo, que es 5. Ahora, como parte teórica, se debe recordar qué cosa, que la velocidad media y el desplazamiento, siempre son paralelos, siempre, para cualquier tipo de movimiento, ¿está bien? No solo para estos casos. La velocidad media y el desplazamiento siempre serán paralelos, o sea, siempre igual dirección. Siempre, chicos, o sea, al margen de sea un MRU, caída libre, parabólico, cualquier tipo de movimiento, siempre son iguales. Luego se habla de la aceleración media. La aceleración media viene a ser el cambio de la velocidad respecto a una variación de tiempo. Y aquí tener mucho cuidado porque sabemos que en agraria muchas veces no son tan específicos cuando se refieren a velocidad o rapidez y suelen hablarme solo de módulos,
pero debemos recordar que en esta parte estamos hablando vectorialmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nos dicen, oye, la velocidad en el punto A es 2 y la velocidad en B es 6. Entonces, al momento de reemplazar, debo tener cuidado, debo indicar sus vectores. Si este va hacia abajo, es menos J. Si este va hacia la izquierda, es menos I. ¿Está bien? Y la recomendación es, porque acá a veces nos confundimos por escribir rapidito de repente, la recomendación es que cuando restes estos dos, o cuando reemplaces los datos, trata de colocar paréntesis. Eso si por ahí aún tienes ciertas dudas o tu habilidad operativa no está muy buena. Pero esa es la recomendación. Aquí se han equivocado bastante, sobre todo en un examen donde estamos bajo presión. Entonces, al final sería en este punto, menos 6i. Y al inicio estamos por acá, menos 2j. Y bueno, la variación de tiempo, ¿cuánto habíamos quedado? Sí. Operándolo esto sería menos 6i, menos con menos, más 2j. ¿Está bien? Sobre 5. Los paréntesis te van a ayudar, ¿ya sabes por qué? Porque a veces cuando nosotros reemplazamos, olvidamos esta diferencia porque ya vemos un menos acá. Pensamos que este menos, que es el dato de velocidad, ya digamos, ya se sobreentiende que es el menos de la diferencia de propiedad. Uno es de la propiedad, menos de propiedad, y el otro menos es de dato. Tengan mucho cuidado. Luego, acá también, el aspecto importante, la parte teórica, nos dice que la aceleración media siempre, chicos, siempre es paralela a la diferencia de velocidades. ¿Qué quiere decir paralelo? Igual dirección, ¿está bien? ¿Por qué estos dos datos son importantes? Porque muchas veces nos piden solo la dirección del vector, velocidad media o aceleración media. ¿Está bien? Entonces, hablando de dirección, vamos a recordar las propiedades que han visto en vectores. En vectores, cuando tengo dos ¿cómo se llama? Dos vectores nacientes por la forma, dos vectores nacientes en un punto, al unir las dos cabecitas, la unión de cabezas, ¿qué me representa? La diferencia de los vectores, ¿sí? La diferencia de los vectores. Esa unión de cabezas me representa la diferencia de los vectores. Voy a conservar el orden, voy a colocar B ya para que no se confunda. Y la diferencia siempre es final menos inicial, ¿sí? El B es la parte final y el A es el inicio. Entonces, de esa forma podríamos determinar la dirección de la diferencia. ¿Por qué te comento la dirección de la diferencia? Porque para velocidad media, la velocidad media es la diferencia de posiciones, diferencia de dos vectores. La aceleración media es la diferencia de dos vectores. ¿Está bien? Entonces, la dirección de la diferencia ahora es importante, ahora es relevante por las propiedades que nosotros usamos o por el ordenamiento que se nos da. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, esto puede ser velocidad o puede ser posiciones, eso ya va a depender de los casos. Ya, eso es solo la dirección, Profe, si me pide el módulo de la diferencia, el módulo de la diferencia, cuando tenemos estos dos vectores que son salientes, tú ya sabes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto de acá es el módulo de la diferencia, bueno, esta es la diferencia, y si quiero el módulo de la diferencia, aplicamos ley de cosenos. A cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de teta. ¿Está bien? Eso es lo clásico. Pero, en esta parte, en la mayoría de los problemas, ¿no? el formato que se presenta o que se entrega, no son así nacientes de un punto. Nos dan consecutivos, ¿sí? Nos van a dar consecutivos. Esa es la forma que casi siempre aparece. Entonces, si nos dan consecutivos, chicos, escuchen, si nos están dando dos vectores consecutivos, la diferencia puede salir de forma directa. Profe, pero no son nacientes en un punto, no comparten el origen, lo sé. Pero de forma práctica, si son consecutivos y quieres el módulo de la diferencia, ya no se aplica la diferencia, sino simplemente la suma.
o sea, más 2AB coseno de. Le coloco alfa no teta, porque este alfa no es el ángulo entre vectores. El alfa no es el ángulo entre vectores. El ángulo entre vectores es cuando son nacientes en un punto. ¿De chicos? Esto te va a ayudar en algunos problemas para ganar tiempo. Si son consecutivos, puedes calcular la diferencia de vectores, sí, de forma directa. Pero no uses menos si no usa más. ¿Ya? Porque este no es el ángulo entre vectores. Ese es el suplemento. ¿De chicos? Espero que hayan recordado las propiedades. Ojo que esas propiedades ya las han visto. ¿Sí? Espero que les recuerden. Si tienes alguna duda o consulta, avísame, por favor, antes de borrarlo. ¿Está bien? Para ganar tiempo. Siempre que acabo una pizarrita voy a tomar la foto a la pizarra. ¿Ya? Para luego pasárselos. Y ahí siempre aprovecho en ver los comentarios o dudas que puedas tener. ¿Está bien? Vamos bien el material. Oh, carajo. No quiere cargar esta cosa. Oh, no quiere cargarme el chip. Puedes hacerlo el feo. Oh, no quiere. Un virus. Chicos. No quiere cargar el archivo. Bueno, lo voy a volver a enviar. ¿Todo bien, chicos? Me avisan, por favor, ya para arrancar. Chicos, es el destino. No quiere cargar el archivo. ¿Qué pasa? No quiere, no quiere. A ver. Qué raro que no quiera. Gracias, Nadie, gracias. Sí, nadie, gracias. Gracias. Ahora sí. Ya parece. A ver, chicos, vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta me dicen una partícula que tiene movimiento rectilíneo desde A hasta B y luego a C. Calcular el espacio recorrido y el módulo del desplazamiento. Entonces, tenemos una línea recta y hay 3 puntos. Por aquí está C, por aquí está el A y aquí el B. Las posiciones son -7, por aquí es 3 y aquí hay 11. Recuerda que este es el eje horizontal. Entonces, me dice que, escucha, va de A hasta B y luego a C. Entonces, el A se considera como el inicio y el C como el final. ¿Está bien? A es inicio y C es fin. Entonces, el móvil va así. Primero va hacia B y luego hacia C. De A hacia B y luego hacia C. Entonces, calculemos las distancias entre los puntos A, B y B, C. ¿Está bien? Se sabe, escucha, se sabe que entre -7 y 3, ¿sí? Entre -7 y 3 hay un espacio de 10 metros. Entre 3 y 11 hay un espacio de 8 metros. ¿Está bien? Entonces, el espacio recorrido sería el siguiente. El recorrido. Vamos a colocar de frente el recorrido.
A ver, ¿qué sería? Empieza acá abajo. Hacia la derecha avanza 8 metros. Y luego, desde B hacia C, ¿cuánto avanza? ¿Cuánto retrocede? 8 más 10. Si sumo todo eso, sería 8 más 8 es 16, más 10, 26 metros. Ese es el espacio recorrido. Y luego me pide el módulo del desplazamiento. Para el desplazamiento, recuerda que solo me importa el inicio y el final. Entonces, empieza en A, termina en C. Este sería el desplazamiento. ¿Sí? Pero solo me piden el valorcito, sin dirección. El módulo del desplazamiento sería solo el valor. Este espacio mide 10 metros. Entonces, recorrido 26, desplazamiento 10, la clave sería casita. Vamos ahora a la número 2. En la número 2, chicos, no sé si les ha salido ese problema. Me parece que los... ¿Cómo se llama? Los datos están movidos. Los datos están movidos. Porque la está por acá arriba, entonces eso no es del todo correcto. Entonces, voy a asumir que por acá está la bolita punto A y sale siguiendo esas trayectorias curvas, donde luego me dan 2 y 1, si no me equivoco. Voy a asumir que el radio es 2 y por acá el radio es 1. ¿Está bien? Metros. Para poder llegar a una clave. Chicos, esta sería como una corrección para ese problema que está movido. ¿Ya? Esa sería la corrección. Vamos a activar esta cosa. Chat, listo, chat. Ya. Bacán. Entonces, si me piden la distancia recorrida, sería la medida de esa trayectoria circular. Entonces, ¿cuánto es esta medida? Vamos a llamarle L1 y aquí L2. Entonces, por trigo, sabemos que esto como le llaman arco, ¿no? La longitud de un arco es θ por R, donde el θ, bueno, radianes y todo eso. Entonces, el recorrido sería L1 más L2, donde L1 es θ por R. ¿Cuánto es el ángulo? Este ángulo es pi. Ese ángulo es pi por el radio que es 2, más el del otro sería pi por el radio de este otro que es 1. Entonces, ¿esto cuánto sería? 2 más 1, 3pi. 3pi. Entonces, la clave sería barco. Clave barco. Vamos ahora con la número 3, que también está bueno ese problema. En la número 3, fíjate, me dan una superficie ahí inclinada, angular. Por acá es 60 grados. Acá es 5 metros y este otro es 3 metros. A ver, por acá está el punto A y por acá está el punto B. Entonces, ¿qué nos pide el problema? El problema me dice calcular la velocidad media, el módulo de la velocidad media. Entonces, si tarda 2 segundos, me parece. Sí, si tarda 2 segundos en ir desde A hacia B. Una variación de tiempo de 2 segundos. A ver, sabemos que la velocidad media es desplazamiento entre triangulito de T. Pero como me piden módulo, solo me concentraría en encontrar el valor del desplazamiento. Porque como ya te había comentado, la variación de tiempo es dato. Entonces, si quiero el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento es la unión del inicio con el final. Esto de acá. Ya, pero quiero solo ese valor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer como 60 es notable y la figura que tenemos, una de las formas, ¿sabes? Porque hay varias, cosenos, y esa creo que es lo que sea. Ahora, si este es 5, si la hipotenusa es 5, pero el notable es 60, este sería 5 medios o 2,5. Y este de acá sería 2,5 raíz de 3. Entonces, en este triángulo grandote, podemos aplicar
Pitágoras y llegamos al módulo del desplazamiento. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto sería esto? Es 3 más 2,5, ver el costadito rapidito. Este es 2,5, 5,5 y por acá 2,5 raíz de 3. A ver, si factorizo un 0,5 sería 11. Si factorizo un 0,5 sería 5 raíz de 3. A ver, ¿cuánto sería eso, chicos? Pero voy a aplicarle un Pitágoras rapidito. Sería raíz de 5.5 más. Ya, a ver, sale. ¿Cuánto sale esa cosa? ¿Cuánto sería eso, chicos? A ver. Sí. Vamos a ver. 14. Sería, a ver, poquita ahora ya. 14, eso sería 7. Entonces tú serías 7. ¿Está bien? Eso sería 7. Ahora, esa es una forma. La otra forma es aplicando ley de cosenos. Se sabe que entre 3 y 5, escúchame, se sabe que entre 3 y 5, y un ángulo de 60 es una propiedad clásica de agraria. Si tengo dos vectores de 3 y 5 que forman un ángulo de 60 grados, el módulo de la suma, ¿sí? El módulo entre comillas, porque hay que acomodar esto, es 7. ¿Sí? Pero también se puede hacer por Pitágoras. Esto va a depender mucho de... No, bueno, sí, depende de ustedes. Algunos, ¿sabes qué? Yo prefiero elevar al cuadrado. Otros se sienten más cómodos con la parte gráfica. Eso, chicos, siempre ya dependería de ustedes. 7 medios sería la respuesta. Entonces, la clave sería casi 3,5. El módulo, ¿sí? El módulo del desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos eso. Echar el problema. Acá. Ahora vamos con la número 4. A ver, ¿qué nos dice la número 4? Fíjate. En la número 4 me dice, un móvil se desplaza 3 kilómetros hacia el norte, después 6 hacia el este, 5 hacia el norte, bla, bla, bla. Miren. Cuando me hablan así de norte, este, oeste, la clásica es ubicarnos, ¿no? Nuestra brújula. Indicamos norte, sur, este, oeste. ¿Sí? La clásica. ¿Está bien? Ahora colocamos por aquí un puntito que va a ser mi inicio y empezamos a trabajar. El problema me dice que se desplaza 3 kilómetros hacia el norte. A partir del inicio, hacia el norte es hacia arriba. ¿Cuánto se desplaza? 3 km. Luego, una vez que está ahí, se desplaza hacia el este. El este es derecha. ¿Cuánto se desplaza hacia el este? 6 kilómetros. Luego, y 5 kilómetros de nuevo hacia el norte. Dale, qué cargosos. Ahí vamos. 5 km. Listo. Norte, este, norte. Para esto se demora 2 horas. ¿Ya? Termina la rapidez media y el módulo de la velocidad me piden kilómetros por hora, así que las unidades están bien. Porque me está hablando de kilómetros y el tiempo me lo da en horas. A ver, primero. Lo primero que vamos a hallar es la rapidez media y el módulo de la velocidad media. A ver. Se sabe que la velocidad media es el desplazamiento sobre la variación del tiempo. ¿Sí? Desplazamiento sobre la variación del tiempo. Entonces,
lo que vamos a hacer es unir el inicio con el final. Pues quiero saber la medida de este D, porque solo me piden el módulo, solo quiero módulo, nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agarrar y formar. Este problema es clásico, es parecido a los de RM. Formo mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde todo este espacio horizontal es como 6. Todo este vertical 3 y 5 como 8. 6 y 8 se sabe que la hipotenusa es como 10. Entonces el módulo es 10 y la variación de tiempo es 2, si no me equivoco. Déjame verificar. ¿Dónde estás? Taratán, taratán, taratán. Te veo. Sí, 2 horas. Entonces, esto sería. Estás 5 kilómetros por hora. ¿Está bien? 10 entre 2. Esa es la velocidad media. Pero también me pide, escucha, la rapidez media. Profe, ¿y eso qué es? A ver. La rapidez media, ¿cómo se calcula? Escucha, la rapidez media se calcula como el recorrido o distancia recorrida sobre la variación del tiempo. Entonces, ¿cuánto es la distancia recorrida? 3 más 6 más 5, ¿sí? 3 más 6 es 9, más 5, 14. Sobre la variación del tiempo, que es 2. Y esto es 7 km por h. Ese está bacán, la rapidez media, ¿ya? Pero es un poquito más trampa. Aunque recuerda velocidad media está bien. Esto de acá ya es un poquito más rebuscado, como para que tu cabecita sea más ágil al momento del desarrollo de los problemas. Vamos con la número 5. Ese sí me gusta mucho. La 5 está bien chévere. En la 5 tenemos un R. Recuerda que el R es la posición, radio vector. Y me lo dan en función a pares ordenados. 2t menos 1 y 2t más 1. Entonces, el problema me pide, escucha, el desplazamiento entre t1 y t3. Entonces, el problema me está diciendo, ya sabes que quiero el desplazamiento cuando t pertenece desde 1 hasta 3. Entonces, nosotros sabemos que el desplazamiento es diferencia de las posiciones, ¿sí? Final menos inicial. Acá no me dicen cuál de los dos es el final, pero se sabe que el 3, entre el 3 y el 1, el 3 es después y el 1 es antes, ¿no? Un segundo se da antes que 3, por lo tanto, para un tiempo 1 se le conoce como inicial y para un tiempo 3 como final. ¿Y qué nos queda evaluar? Esa parte de evaluación, chicos, es muy importante porque es prácticamente lo que hacemos en toda nuestra etapa de preparación. Toda la etapa de preparación nosotros reemplazamos. No hay mucho análisis, sobre todo es reemplazar. A ver, cuando t vale 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5, 13. 2 por 3, 6, más 1, 7. Y luego cuando vale 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a restar. Al restar, sería el desplazamiento, que es la diferencia de las posiciones. 5 menos 1, 4. 7 menos 3, 4. ¿Está bien? Y ese sería el desplazamiento. Esa es la forma algebraica. ¿Por qué la forma algebraica? Porque simplemente restamos. La forma algebraica es fácil. ¿Cómo se llama esta cosa? La forma gráfica sí es más complejo para nosotros. Profe, no es clave. No, sí, clave. Eso es lo que estos compañeros lo han escrito así. Tú sabes que esto es X y el otro es J. Y luego factorizaron el 4. Ahí está. La clave sería caracol. Clave es caracol. ¿Sí? A ver, luego vamos a la 6. ¿Qué nos dice la número 6? Un escarabajo parte de A para moverse por el perímetro del cuadrado hasta llegar a A también.
Chévere. Entonces tenemos aquí un cuadradito, algo aprox. Es un cuadradito. Y un escarabajo. Mira, para el escarabajo, así con sus patitas, ¿listo? Esta es la posición al inicio, la posición o el punto A. Esa es la posición inicial. Entonces, ese escarabajo sigue esta trayectoria. Sigue esa trayectoria, ¿está bien? Entonces, me dice que va desde A, sigue esa trayectoria del cuadrado por el perímetro y llega hasta el punto A. Quiere decir que al final también está acá. Entonces, del gráfico, la posición al inicio es igual a la posición al final. Entonces, el desplazamiento es 0. Porque recuerden que el desplazamiento es la diferencia de posiciones. Si el inicio y el final son iguales, quiere decir que el desplazamiento es 0. El desplazamiento es 0. ¿Qué más? Luego, no solo el desplazamiento, sino también la distancia recorrida. Ya, acá. El recorrido, el contrafácil, es la medida, ¿no? La medida de los puntos por los que ha pasado el móvil. Por tanto, me dicen que el lado del cuadrado es 4. Entonces, sería 4 metros, 4 metros, 4 metros, y acá hay otro 4. Entonces, la distancia recorrida sería 4 más 4 más 4 más 4. En total, 16 metros. Por lo tanto, sería en orden, ¿no? Porque me piden primero recorrido y luego desplazamiento. 16 y 0. La clave sería elefante. Elefantito. La 7. Okay. Qué raro. Bueno. Pero en la 7 tenemos un gráfico. ¿Ya? Está un poco raro por las unidades que te presento. Este es el punto A, este es el punto B. El punto A y el punto B. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a colocarle sus valorcitos. 4, 9. 8 y menos 7. Ahí en la velocidad media en el trayecto mostrado, sí ha demorado 5 segundos. Bueno, la variación del tiempo, acá no me preocupa esos datos siempre. Lo que por ahí, creo que ha sido un error de tipeo, acá debería ser Y, dice X y Y, para que sea lo normal. Entonces, fíjate, si me piden el módulo, si me piden la velocidad media, no módulo, si me piden la velocidad media, entonces, ¿qué debería ser? Sabemos que la velocidad media es el desplazamiento sobre la variación de tiempo. Ahora, ojo, que esta vez no me piden el valor, sino expresado en la forma vectorial, ¿no? En función de sus componentes I y J. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podríamos hacer esto, mira. Agarro, formo con triangulito para ver qué sucede. De 8 a menos 7 hay 15. De 4 a 9 hay 5. ¿Está bien? Formo ese triangulito. ¿Para qué? Para poder conocer el desplazamiento. Siempre a partir del origen. A partir del origen, fíjate, se mueve hacia la derecha. ¿Cuánto se mueve hacia la derecha? 5. Si es hacia la derecha, más 5. A partir del origen no solo es hacia la derecha, sino también baja. ¿Cuánto baja? 15. ¿Cómo baja el negativo? Entonces ya tengo el desplazamiento. 5 y menos 15 J. Sobre la variación del tiempo, que es 5. Sacamos quinta. Y me queda 3i menos 5j. ¿Está bien? Bonito el problema. Chévere. La clave sería
5i menos 3j en anillo. ¿Sí? En anillo. Bien. ¿Me avisas, por favor, si tienes alguna pregunta al toque antes de borrar, por favor? Y si no, continuamos. ¿Ah? Listo. Bacán. Vamos a seguir. Me parece. Profe, disculpe, ahí están preguntando si la 7 no es D. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ahora déjame verificar. Pam, 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 pam. 7 dedo y menos 3j. Oye, qué monce. Qué moncesazo. Tienes razón. Quinta 3. ¿Qué planeta? Quinta 1, 15 entre 5 es 3. Gracias, chicos. Qué bueno. Qué bueno. Sí, es 1 menos 3. Tienes razón. 1 menos 3. Ya, tomar la foto. ¿Qué tal simplificada para Monse? ¿Eh? Me pasé de estafador. Gracias. Bien seguro que todavía marco. Me pasé el país. A ver. A ver. La 8. A ver. En la número 8, nuevamente, el problema es que me dice un móvil se desplaza 8 kilómetros hacia el norte, bueno, es la misma, muy parecida al otro, ¿ya? Entonces ahí siempre coloco mi norte, sureste, oeste para poder ubicarme y coloco un puntito siempre indicando el inicio y ahí empiezo a jugar. No me muevo izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo. A ver, primero, un móvil se desplaza 8 kilómetros hacia el norte, o sea, hacia arriba. 8 hacia arriba. 8 km. Luego, me dice, y después 6 hacia el este. 6 hacia el este. ¿Ya? ¿Qué más? Para esto se demora 2 horas. Nuevamente, variación de tiempo 2. Determine la rapidez media y el módulo de la velocidad media en todo el trayecto. Bacán. Entonces, sabemos que este es el inicio y este otro es el final.
inicio y final. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, sabemos que la rapidez media, por propiedad, es el recorrido entre la variación del tiempo. ¿Sí? El recorrido entre la variación del tiempo. ¿Cuánto es el recorrido? 8 más 6, la suma directa, porque recuerda que los recorridos solo son escalares, no importan las direcciones, y la variación del tiempo, que es 2. Entonces, esto sería 14 sobre 2, 7 kmh. Luego, también me piden el módulo de la velocidad media. La velocidad media sería, o es, el d sobre variación de t. Pero como me piden solo módulo, agarramos y colocamos sus barritas. ¿Está bien? Sabemos que el desplazamiento es la unión de inicio con el final. Entonces, como acá hay un ángulo recto, 8 y 6, tú sabes que la medida del desplazamiento es 10. Entonces, reemplazo nuevamente. 10, variación del tiempo es 2, sería 5 km sobre h. 5 km sobre h. ¿Está bien? Luego vamos con la número 9. Voy a ver cuál es la 7, 5, 7, 5. Está bien, no me voy a equivocar acá. 7, 5. Clave barquito. Barquito. Ahora sí. A ver, la 9. Todos están iguales. Hallar el módulo de la aceleración media de una partícula que choca frontalmente contra una pared con una velocidad de 10, sabiendo que el tiempo de choque es 0,1. Ya, ese problema está demasiado bueno, eso sí me gustó. Y eso es lo que te comentaba al inicio. En agraria es muy común esto, ¿ya? Que me hablen de velocidad y simplemente me den el valor de 10. Me están diciendo hoy una velocidad de 10. Pero sabemos que 10 se refiere solo al módulo, ¿no? Pero en agraria casi siempre hacen eso. Te hablan de velocidad, pero te dan solo el valor. Entonces debemos tener cuidado con esto, porque cuando hablamos de velocidad media, aceleración media, desplazamiento, estamos hablando de vectores. Siempre por ahí teniendo en cuenta las direcciones. Fíjate, ese problema sí está recontra chévere. ¿Sí me gustó? Observa. Ese problema sí está bien. Entonces, ¿qué sucede? Agarra y viene, va a chocar contra la pared. ¿No? Con una cierta velocidad, me dice 10, entonces agarro, choca, y luego de chocar, rebota. ¿Está bien? Vamos a poner que rebota por acá abajo, para que no choque con el otro, ¿sí? Entonces, y rebota. Con una velocidad, ahora me fijo el valor, no sé si es igual. Choca y rebota. A ver. Módulo de la aceleración media que choca frontalmente contra una pared con una velocidad de 10, sabiendo que el tiempo dura tanto y rebota con una velocidad de 8. Listo. Entonces, como va hacia la derecha, sería más I, como va hacia la izquierda, sería menos I. Eso está chévere porque al menos ya estamos viendo las direcciones. Y aquí la variación de tiempo es 0.2 segundos. ¿Está bien? Bueno, 0.1 segundo. Bacán. Entonces, coloco la propiedad. La aceleración media es igual a la diferencia de velocidades sobre el triangulito de t. ¿Sabes? Siempre coloco los paréntesis para apoyarme. Y el final es esto. Este es el final y este es el inicio. Llega y rebota. Entonces, al final es menos 8i y al inicio es 10. Y la variación del tiempo es 0.1. Entonces,
la aceleración media sería menos 8 y menos 10 sería menos 18 sobre I, 0,1. Tú sabes que esto es un décimo, una jugadita, sería 180. Ahora, si solo me piden el valor, no lo he revisado, debería ser 180. No he revisado si está con, creo que solo te pide el valor. Me parece. Sí. Sabiendo el tiempo, hay ¿dónde estás? El módulo de la aceleración. Listo. La clave sale caracolito. Ya lo tenemos. Ya, la 10 está más chévere. Los problemas que vienen ya están más divertidos. Están más chéveres. A ver. Está así. Acá hay 30, creo. Entonces, no importa. A ver. Me dio calorcito. El examen. A ver. Miren, la 10 está bacana. ¿Qué nos pide la número 10? Me dice, un proyectil impacta sobre un plano inclinado con una rapidez de 8. O sea, este valor es de 8. Este V es 8, V inicial. Y rebota con la misma rapidez. Ya tiene el mismo valor. 8 también, ¿sí? Mismo valor, ¿está bien? Entonces, el problema me dice, si el contacto duró 0,5 segundos, o sea que la variación del tiempo fue 0,5, me pide determinar el módulo de la aceleración media. Eso está bacán. Entonces, agarramos y me piden aceleración media. Sé que es la diferencia de velocidades sobre la variación del tiempo. Pero esta vez solo quiero el valor, nada más. Solo me piden el valor. Sí. Oye, solo es valor. Ya chévere. Si solo es valor, no hay problema. ¿Está bien? Solo es valor, no hay problema. Entonces, ¿cómo lo podría trabajar? De hecho, si solo quiero el valor, voy a utilizar ley de cosenos. ¿Está bien? Si solo quiero el valor, ley de cosenos. Entonces, fíjate. Vamos a agarrar y hacemos esto. Tengo acá dos vectores. Miren. Uno llega, el módulo es 8, y el otro sale con un módulo de 8 también. Y el ángulo que se forma, estos dos son 120. ¿Sí? Son 120. Entonces, ¿qué podría hacer? Ahí lo que puedo hacer es aplicar ley de cosenos. ¿Está bien? Puedes aplicarlo de forma directa, como te había dicho, o si no, acomodarlo. Cuando son consecutivos, si quieres el módulo de la diferencia, simplemente es 8 cuadrado, pero con el más 2. ¿Sí? Con el más 2. ¿Está bien? O sea, si son consecutivos, si no tienen orden regular, ¿ya? Por ley de cosenos, vas a aplicar, así quieras la diferencia, la suma. ¿Está bien? La suma. De forma directa. Ese problema, esa forma siempre se va a repetir. Entonces, si opero todo esto es 8. Si operamos todo esto es 8. ¿Sí, chicos? Entonces, el módulo de la diferencia sería 8. En realidad es un caso particular, ¿no? Dos ángulos, dos vectores iguales y un ángulo de 120, la resultante, entre comillas, toma el mismo valor. ¿Está bien? 8. Entonces, ya tengo el módulo de la diferencia. La diferencia es 8. La variación del tiempo, 0,5. Operándolo, esto sería 16 metros. ¿Está bien? 16 metros. Chicos, no vayan a olvidar eso, por favor.
A nosotros en esta parte los vectores siempre van a ser consecutivos, porque uno llega y el otro sale, sobre todo para aceleración media. Entonces, para que no estés ahí moviendo los ángulos, o si se te complica, el módulo de la diferencia cuando son consecutivos se calcula como ley de coseno, pero con el más 2, no con el menos como debería ser. ¿Está bien? La clave entonces sería barquito notero. La clave sale dedito. Vamos ahora con la número 11. La número 11 está rara. Chicos, ahí me ayudan por geometría, ya, porque para la geometría soy un poco. Ya. ¿Cuánto te demora? 3 segundos. 3 segundos. Ya, haga chicos. Esto es 60. Ya, miren, ¿no? En la figura determinar el módulo de la aceleración media entre A y B. Entre A y B, ya bueno. Me dan las velocidades de A y B. Bacán. Y el tiempo es 3 segundos. Ya, chicos. Sé que hay una propiedad. No recuerdo cómo se le dice en geometría. Si este es 60, este sería 120, ¿no? Un cuadrilátero inscrito, creo. Los opuestos, si este es 60, el otro es 120. ¿Me confirman eso, por favor, chicos? Ustedes que dominan más geometría, están más fresquitos. Sí, ¿no? Ay, qué chévere, gracias. Confirmo. Ya, pero geometría, escucha, ¿cuánto tiempo, chicos? Ya, debe ser, voy a creer el día, 120. Entonces, si me piden de nuevo el módulo de la aceleración media, igual que en el caso anterior, la aceleración media será el módulo, el módulo de la diferencia sobre la variación del tiempo. Entonces, nuevamente me concentro solo en calcular la diferencia, el módulo de la diferencia. Y como te dije, si ves este gráfico, hay un vector que llega por acá y el otro sale. Nuevamente consecutivo, siempre tiene ese orden. Y el ángulo es 120. Tú eres 9 y tú eres 15. 9 y 15. Entonces, si queremos el módulo de la diferencia, chicos, en realidad ese también es conocido. La mayoría son conocidos. Vamos a ver cuánto sale, ¿ya? Sospecho que es 7. Vamos a ver. Entonces, la diferencia se va a calcular por ley de cosenos. ¿Ya? De forma directa, voy a trabajar con este ángulo. Voy a trabajarlo con ese ángulo. 9 cuadrado, 15 cuadrado, más 2 veces, el coseno, no, 2 veces el producto, 9 por 15, por el coseno de 120. ¿Está bien? Listo. Ya, sabemos que el coseno de 120 es menos un medio, ¿no? Menos un medio, con este 2 me queda menos. 9 por 15 bastante. Hubiera sacado tercio, pero bueno, ya lo hice. Con tercio hubiera sido más chiquitito. Ahora voy a sumarlo. 81 más 225. Él es 81, él es 225. Menos, porque es, como el coseno es negativo, con este más se convierte en menos. Menos 9 por 15. Sería 171. ¿Tiene 19 seguro? Sí, ese. Sería 171. Todo esto, recuerda que esto se convierte en menos, ¿eh? Porque este coseno es menos un medio. Entonces, todo esto es raíz de 171, que viene a ser 9 por 19.
Raíz de 9 es 3, raíz de 19 no hay. Entonces, esto sería 3 raíz de 19 sobre 3, se va, y me queda raíz de 19. Pensé que iba a salir 21, porque de 3 a 5 es clásico. De 3 a 5 es clásico. Se pasó mi pata. Se pasó el aluminio. Está. ¿Todo bien, chicos, con la 11? ¿Marcaron bien en la 11? Tengan cuidado ya, porque esa clave nano estaba bien coqueta. Yo vi, lo primero que vi fue la clave nano. Agarra y te coquetea esa clave. A ver, vamos a tomar la fotito. A ver. Ya. Calorcito. A ver. Yo chicos, le voy a cargar el internet. Ya no pintan, me estresa. Tienes que pasar 2 veces para que... ¿Está? ¿Listo? El sambolero. Y ahora sí. Estoy recargado. Listo, chicos, ahora sí. Me quedé en la 11. ¿Y la 12? Ahí está el tema. Ahí está. Sí. Vamos ahora con la 12, jóvenes. Agarras, me dice, una partícula se mueve rectilíneamente según el gráfico. Según el gráfico mostrado, calcular distancia recorrida y módulo del desplazamiento. Vale. Por acá tenemos una bolita, me dice que es 2, por acá este punto es menos 14, y por acá es 32. Estas son las posiciones o ubicaciones. Los valores para X. También me dan digamos, la dirección del movimiento. Entonces, empieza aquí, se mueve hacia la izquierda, luego agarra y voltea. Hacia la izquierda y luego voltea y se va hacia la derecha hasta este punto. ¿Esto qué quiere decir? Que inició en este punto y terminó por acá. Inicio y final. Siempre indico inicio y final para poder calcular el desplazamiento. Entonces, vamos con las medidas. Entre menos 14 y 2, como medida, ojo, entre menos 14 y 2 hay 16 metros. Entre 2 y 32 hay una distancia o espacio de 30 metros. Entonces,
¿Qué nos piden primero? Vamos a ir en orden, el recorrido. El recorrido sería, a partir de inicio, 16 hacia la izquierda, más. Vamos ahora, de regreso, ¿no? Fue hacia la izquierda 16 y luego de este punto viajó hasta la parte final. O sea, todo, 16 más 30. Esto sería 32, 62 metros. Luego me pide el módulo del desplazamiento. Para el desplazamiento solo me interesa inicio y final, nada más. Entonces, ¿dónde inicia? En este punto y se dirige hacia ahí. Este es el desplazamiento, de inicio a final, ¿sí? De inicio a final. Entonces, según gráfico, el módulo del desplazamiento sería este espacio. ¿Y este espacio cuánto mide? 30 nada más. Solo el valor, 30. Entonces, ya tengo el valor de la distancia recorrida y el módulo del desplazamiento. Sería 62, 30. La clave sería camellito. Clave camellito. 13. Fíjate, en la número 13 me dan un plano cartesiano y yo digo, bacán, un plano cartesiano. Y vamos a ubicarnos, ¿está bien? Por acá hay un punto A. Y por acá arribita está un punto B. Y obviamente pues me dan sus referencias. Su par ordenado, como quieras llamarlo. Esto es menos 4, 3. Por acá 6, 6. Y, X. Entonces, ¿qué hacemos? El desplazamiento. Desde A hasta B. Ah, ya solo es el desplazamiento. Qué chévere. El desplazamiento es la unión entre el inicio y el final. Me dice que va desde A hasta B. Desde A hasta B. ¿Está bien? Entonces, si va desde A hasta B, ya sabemos cuál es el inicio y el final. Solo me quedaría unir los dos puntos. ¿Está bien? Entonces, al unir estos dos puntos, tú sabes que esto es el desplazamiento. Profe, pero lo quiero así con un vectorcito, con I, con J, ¿ya? Cuando te pidan así con I, con J, puedes hacer esto, agarras y siempre llévalo un triángulo rectángulo, para que puedas darte cuenta cuánto se mueve hacia la derecha, o sea, cuánto se mueve en la horizontal, sea derecha o izquierda, y cuánto en la vertical, ¿está bien? Entonces, fíjate, desde menos 4 hasta 6, ¿cuánto hay? Aquí hay 4 como medida, 6 como medida, todo esto sería 10 metros. ¿Está bien? En la vertical es este espacio. Entre 3 y 6, ¿cuánto hay? Solo 3. Entonces, ya puedo calcular el desplazamiento. A partir del origen siempre, del inicio, se mueve hacia la derecha 10, más 10. A partir del inicio no solo fue hacia la derecha, sino también subió. ¿Y cuánto sube? 3. Entonces tendríamos 10i más 3j. Entonces sería el desplazamiento. ¿Dónde estás? No te veo. Clave sale ballenita. Clave ballenita. 14. Esta también está bonita. La número 14. La número 14 me dice, escucha, una partícula sigue la trayectoria mostrada. Ahí así. El módulo de la velocidad media para dicho recorrido, sí, para dicho recorrido empleó 5 segundos, ¿ya? Velocidad media. Ahí. A ver, nuevamente, agarro, planito, plano cartesiano, XY, empieza por aquí, y sube, baja, ¿no? Por acá. Fíjate, te dan la dirección de la flechita del movimiento. Se me está diciendo que va así en este sentido, o sea, tú eres inicio y tú eres final. Nuevamente, coloco los valores respectivos. Qué graciosos son. Este es 1, este es 1,
Y acá me dice que esto es 4.5. Bacán, bacán que al menos den algo diferente. Si es 4 y 5, ¿qué quiere decir? Que esto representa X, él representa Y. Entonces me están dando de forma indirecta estos dos puntos. ¿Está bien? Entonces, queremos desplazamiento. Unimos el inicio con el final. Sabemos que este es el inicio y el final por la dirección de la flecha. Bacán, 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 bacán. Ya sabes, trazo mi planito para ubicarme. Entre 1 y 4 hay 3. Entre 5 y 1 hay 4. ¿Cierto? Entonces el módulo del desplazamiento sería 5. Por Pitágoras, ¿cierto? Si los catetos miden 3 y 4, la hipotenusa es 5. Solo el valor, porque me están viendo solo el valor establecido. Entonces, el módulo de la velocidad media sería módulo del desplazamiento entre variación del tiempo. Módulo del desplazamiento es 5 y la variación del tiempo es alto. Te dice que se empleó 5 segundos. 5 entre 5, 1 metro por segundo. La recontra. Bonito el problema. Bueno, clave sale Barbie. Barbón. Clave barbón. Hola, 15 ya le hicimos. Un escarabajo parte de A para moverse por el perímetro del cuadrado hasta llegar a A también. Calcule la rapidez media. Aquí rapidez media. Chévere. Se demora 4 segundos en todo esto. Ya, bueno. Parecido al anterior. Cuadrado. Algo a profe, chicos. A ver. El escarabajo sale en este punto. Escarabajo. Y se dirige así. Hacia la derecha, hacia abajo, izquierda, hacia arriba. Y luego el escarabajo llega a ese punto. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que el inicio y el final coinciden. Inicio y final coinciden. Ahora, ¿cuánto es la medida del cuadrado? O del lado del cuadrado, 4 metros. Todo es 4 metros. Pero esta vez me pide la rapidez media. ¿O? Ya saben cómo calcular la rapidez media. La rapidez media se calcula como el recorrido sobre la variación del tiempo. Entonces, ¿cuánto es el recorrido? Tú sabes que el recorrido es la suma de todos los puntos por donde he pasado. 4, 4 y 4. Entonces, sería, a ver, vamos a hacerlo lento de forma un poco monce. 4 más 4 más 4. La variación del tiempo, para todo esto se demoró 4 segundos, dado el problema. Por lo tanto, sería el de arriba entre el de abajo, ¿cuánto es? 4, ¿no? 4 metros por segundo. ¿Sí? 4 metros por segundo. Entonces, ya tienes ese otro problema. Barbón de nuevo. Listo. Ya, la 16 sí es recontra clásica. Eso imagino que la has visto un montón de veces hasta ahora. La 16 es una pregunta de práctica. ¿Sí? Una pelota impacta sobre el piso de manera que el contacto dura tanto. Si las velocidades antes y después del rebote son bla bla bla, ya termine la aceleración media durante el choque. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Fíjate qué está pasando. Agarramos y tenemos aquí un caso, viene por aquí y luego rebota o sin reloj. Y rebota, ¿está bien? Entonces, según la dirección de las flechitas, el que está a la izquierda sería la velocidad inicial. El que está a la izquierda es la velocidad inicial. La consideran como 1 en el problema, pero eso representa el inicio.
¿Cuánto es por dato la velocidad inicial? Déjame apuntarlo. Es 5 menos 6. Como para ordenado esto. 5 menos 6. Y por acá tenemos el rebote y la velocidad final, a lo que el problema le llama 2. Es 3, 4. Y la variación del tiempo durante el rebote es de 0.08. Listo. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora nosotros estuvimos calculando lo que es aceleración media mediante gráficos. ¿Sí? Me daban los módulos y me daban el ángulo que forman esos vectores. Y lo sacamos de forma gráfica. Ahora es netamente una forma algebraica. ¿Pero eso qué quiere decir? No te vayas a asustar. Yo sé que tiene un pequeño trauma con mate, pero no es nada del otro mundo. Es una diferencia recontra básica. ¿Está bien? Lo que queremos es la diferencia de velocidades. Voy a ordenarlo y restarlo. Nada más. La velocidad al final es 3, 4. Al inicio es 5 menos 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Restar. Nada más. ¿Sí? Es una diferencia. Al restarlo, ¿cuánto me quedaría? A ver. La diferencia de velocidades sería 3 menos 5 menos 2, 4 menos 6 sería 10. Ahora lo reemplazo. Ahora, a ver, es que acá el detalle, o en lo que la mayoría sufre, es con el denominador que es 0,08. La mayoría tiene un miedo a operar decimales o fracciones. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado con eso, chicos. Practiquen bastante mate para eso. Para que cuando aparezcan números como 0,08, no se vayan a asustar, no se preocupen tanto. Entonces, si veo el 0.08, ¿sí? ¿Cómo sería? Lo llevo a fracción, que es lo más fácil, ¿no? Esto es 8 sobre 100. Sacando cuarta, 2 sobre 25, ¿sí? Y lo escribo así, 2 sobre 25. Y acá ustedes se lucen, sacan mitad 1, mitad 5. Y luego por medios y extremos, este 25 sube a multiplicar. Sería 25 por 1, 25 con el negativo, 25 por 5, 125. Esa sería la aceleración media. Ahora vamos a ver si está como par ordenado o en función del I y el J. Como par ordenado nada más. Entonces sería menos 25, punto coma, 125. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? De mí. La clave sale arbolito. Clave arbolito. Vamos ahora con la 17, chicos. Escucha, un ciclista lleva rapidez constante de 15 metros por segundo, pero debido a un obstáculo, cambia de dirección en 74 grados. La maniobra que dura 3 segundos, bueno, la maniobra dura 3 segundos, se desvíe todo eso ya. ¿Qué magnitud de aceleración media experimenta el ciclista? A ver. Viene el ciclista. ¿Cómo lo dibuja el ciclista? Y ha sido más, ¿ya? Muchas cosas dibujar. Viene el ciclista a una cierta velocidad y luego se va a desviar 74 grados. Ahora 74, pues. Chicos, 74 es notable. ¿Qué dicen? 74 es notable, sí, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Ahí así, ahí, acá. Pregunto, por si acaso. Ya. Bueno, ya me dan nuevamente la variación del tiempo. 3, 5, 3 segundos. Y me dan otra vez los vectores de velocidad. La velocidad al inicio es de 15. Y luego aquí una velocidad de
¿Dónde estás? Bueno, 15 también. Sí, no, me dice que es constante, pues. Eso quiere decir que solo cambió la dirección nada más. El valor sigue siendo el mismo. Ya, 15, 15. Ah, la que flojera. Ya bueno. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ley de coseno, ¿no, caballero? ¿No? Pero esta vez me están dando el ángulo por aquí, ojo. ¿Ah? El ángulo por acá. Entonces, hábilmente agarro, oye, ¿sabes qué? Lo paso aquí. Este es velocidad 1, velocidad 2. 15. Y para él, calculo el módulo de la diferencia. Porque quiero el módulo de la diferencia de los vectores. Acá sí el módulo de la diferencia directo, porque están formando un ángulo de 74. ¿Está bien? Ahora hubiéramos factorizado un 5, pero como tú vas a operar, simplemente lo expreso. Menos, porque es diferencia. 15 por 15, 15 cuadrado, coseno de 74. ¿Algún alma caritativa que me pueda decir, por favor, cuánto sale esa diferencia? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo pero me da flojera? 7 sobre 25. No, solo quiero la diferencia, nada más. 18. Ya, chévere, gracias. Gracias. Una flojera operar, jóvenes. Ya, la diferencia es 18. Entonces, el módulo, ojo. La aceleración media sería el módulo de la diferencia de velocidades sobre la variación del tiempo. Como el módulo es 18 y pasaron 3, 18 entre 3, 6 metros por segundo cuadrado. 18. Ah, te creo. Confío en mí. Confío en mí. No creo que te sea, papá. Sí, está bien. Bueno, ya está. Clave barco. Clave barco. Listo. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ya, chévere. Acá, seguimos. Chicos, ¿de clases hasta las 10 o hasta las 9:45? ¿Pueden confirmarme eso? No recuerdo. 9:45, y para tomar desayuno. Para tomar desayuno. Y ahí continúo. A ver, 18. A ver. En el gráfico se muestra el movimiento de una partícula. ¿Dónde lo vi? La misma cosa, pero vamos a sacar esta cosa. A ver. Ya, a ver, inicia por acá. Luego dame la vueltita. Y bueno, acabo aquí. Ya. Y la clásica, ¿no? Las posiciones. Menos 28, 12,
y 30. Recuerda que esta horizontal es X, entonces esto representan las posiciones. No se vayan a perder ahí. Esas son las posiciones. Entonces, ¿qué me pide el problema? En el gráfico se muestra el movimiento de una partícula. Hallar el módulo de la velocidad media. Si la variación de tiempo fue 10 segundos. El problema está chévere. Primero, me dice que la variación de tiempo es 10 segundos. ¿Ya? Y lo divertido, lo bacán es que solo me pide velocidad media, no recorrido. Velocidad media, escucha. La velocidad media se sabe que es D sobre el triangulito de T. Profe, solo valor, ya, chévere, mejor, más fácil. La variación del tiempo es 10. Tú sabes que para el desplazamiento solo me importa el inicio y el final. Inicio y este es el final, ¿sí? Entonces, esto sería el desplazamiento. ¿Sí o no? Tu recorrido no importa. Solo dónde empiezas y dónde terminas. Aquí hay 12 y aquí hay menos 28. Entre menos 28 y 12, ¿cuánto hay de distancia? De valor, 40. Entonces acá reemplazo 40. ¿Está bien? Una división sería 4 metros por segundo. Chicos, una pregunta. Yo me fui con todos los problemas. ¿Entienden por qué es 40, verdad? La distancia entre estos dos puntos o el espacio entre menos 28 y 12. ¿Se dan cuenta del por qué 40? Yo me fui con todo, ¿sí? Ya, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver. Tienen que preguntar, chicos. No, como es seminario, a veces agarro, me emociono y no me miro. Miren. Eje X, origen. A ver, X menos 28 está aquí, a la izquierda del origen. Y X12 positivo está a la derecha del origen. ¿Está bien? Lo que queremos es esta medida. Lo que quiero es esta medida. Entonces, recuerda que acá es 0, ¿sí? Ahí es 0, es el origen. De 0 a menos 28, como medida, ojo, es 28 metros. Como medida es 28. ¿Todo bien? De 0 a menos 28 hay 28 metros. De 0 a 12 hay 12 metros. Entonces, si aquí hay 28 como medida y por aquí hay 12, el total sería la suma. 28 más 12. Y esto sería 40. ¿Está bien? De esa forma se sabe. Digamos que esa es la demostración. Y así no vas a estar dibujando. Profe, no voy a dibujar. Tiempo no tengo, ganas menos. Y entonces, si no tienes tiempo y menos ganas, ¿qué es lo que haces? Mira, este es el final y este es el inicio, ¿sí o no? Porque inicia en este punto, termina acá. Entonces, profe, yo quiero el D. Sería final menos inicial, por la propiedad. El final es menos 28 y el inicio es 12. Esto sería menos 40. Pero como solo quiero el valor, 40 nada más. ¿Está bien? De cualquiera de las dos formas. Ustedes ya tienen que manejar eso. De acuerdo a sus habilidades. ¿Entendieron, chicos? Por ahí los que estaban en duda con respecto a eso. Ya, bacán. Tienen que preguntar, jóvenes. Tienen que tener la soltura y la confianza de realizar cualquier pregunta. ¿Sí? No, profe, ¿qué van a decir? A ti no te importa el resto. Como siempre he dicho, uno ingresa solo. Y solo defiende su vacante. ¿Está bien? Chicos, hay que preguntar. Si sea una pregunta chiquitita, ¿ya? Eso puede generar desconfianza cuando tenemos dudas. Hay que tratar de despejar todas las dudas posibles. Uy, faltó la clave. Clave enana. No, ¿qué hablas? Soy feo. Más que la otra clave. De la 18 es del... Ahora sí. Está. La 19 me da miedito. Me dice, un móvil parte desde A hacia B por la trayectoria mostrada. ¿Cuál es el módulo? Módulo de la velocidad media.
A ver. Medidas divididas. 4 metros. 10 metros. Y 2, 5 metros. ¿Cuánto es la variación del tiempo? Dato, me imagino. 4 segundos. Ya, otra vez, jóvenes, escuchen. Me piden el módulo de la velocidad media. Si me piden el módulo de la velocidad media, o simplemente velocidad media, me concentro en el desplazamiento nada más. Y para el desplazamiento, ¿sí?, no me importa el recorrido. Cuando vi el problema dije, la mierda, ¿qué voy a hacer con esto? Me dan un ángulo y tendría que calcular esta cosa rara. Ahora, ¿qué propiedades es trigo, geo? Eso yo no sé. Entonces, ojo, el problema sigue esa trayectoria, ¿no? O sea, así, chuequito. ¿Sí? Esa es la trayectoria que sigue. Pero por suerte me piden solo velocidad media. Y para la velocidad media, tu recorrido no interesa, sino el inicio y el final nada más. Entonces, si uno el inicio con el final, este sería el desplazamiento. Y quiero el valor nada más, ojo. ¿Cuánto mide toda esa flecha? 4 más 10 más 2 sería 16. Lo reemplazo. 16, bueno, 16 sobre variación de tiempo 4, esto sería 4 segundos. ¿Está bien? Eso es 4 segundos. Ya lo tienes. Oye, sería 4 también. Igual que el anterior. Clave enanito. Enanito. ¿Por qué son así? Del problema anterior, fíjate lo que me pide. Del problema anterior, calcule la rapidez media. Oh. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No quería eso. Rapidez media es recorrido entre variación del tiempo. No quería calcular el recorrido. ¿Vieron cómo calculo el recorrido? ¿Cómo calculo estas medidas? ¿Qué dice? ¿Cómo calculamos la medida del triangulito ese que está ahí, choquito? ¿Lo calcularon o no? Ya, notable. Ese es otro aspecto que en agraria se usa mucho, ¿ya? Es otro aspecto que en agraria se usa mucho. Nosotros agarramos, vemos esta cosa y decimos, asumimos así de frente, oye, esto parece 90 grados, ¿no? ¿Será recto? ¿Sí o no? Y en agraria somos así de frente. Se parece, así que será. Pues. ¿Ya? Será 90 grados, porque si no, no sale, y se acabó. Si la hipotenusa es 10, tú eres 6 y tú eres 8. Ya está. Y para la distancia recorrida, me interesan estos valores, 4, 6, 8 y este 2. ¿Sí? Esos son los valores que me interesan. Vamos a sumarlos acá. Oye, pero si somos sinceros, ni siquiera parece 90, ojo. Está medio tricky. 4, 6, 8, 2. Sí, no. 4, 6, 8, 2. Sí, sí. Y la variación del tiempo, 4. Ahora, ¿cuánto es el numerador? 20, 4 más 6, 10 y 20. Entonces, 20 entre 4 es 5. Por suerte había clave. La clave sale caracolito. Listo. Ahora sí. Listo, mis estimados jóvenes. Ahí nos quedamos.